Día 5, parte 2. Clasificación de los contratos. Los contratos se pueden clasificar en consensuales y reales según el momento en que quedan validados, en onerosos y gratuitos según si ambas partes reciben algo acá en beneficio o solo una, en bilaterales y unilaterales si ambas partes o una reciben obligaciones, conmutativos y aleatorios si las prestaciones son equivalentes desde el inicio o si dependen de algo incierto, principales y accesorios si el contrato puede existir por sí mismo o no, y formales y no formales si hay alguna forma legal formal de hacerlo, típicos y atípicos si el contrato está o no regulado por la ley, contrato de adhesión o contrato de negocio si según cómo se formen las cláusulas. Vamos primero por consensuales y reales. Los contratos pueden clasificarse en consensuales y reales según el momento en que quedan constituidos válidamente. Un contrato consensual nace y se perfecciona únicamente con el acuerdo de las voluntades de las partes. No hace falta entregar una cosa ni realizar ningún acto adicional. Basta con decir sí a ambas partes y manifiesten su consentimiento. Por ejemplo, la compraventa o el alquiler. En cambio, un contrato real, además del acuerdo de voluntades, necesita la entrega efectiva de una cosa para quedar perfeccionado. Es decir, que aunque las partes estén de acuerdo, el contrato no nace ni es válido hasta que el deudor entrega la cosa al acreedor. Por ejemplo, yo no puedo decir que te presté dinero si nunca te lo di, ni tampoco puedo decir que vos me depositaste plata a mí si nunca me llegó. En estos casos, si no hay entrega, no existe contrato. Es decir, en los consensuales basta con decir sí, y en los reales hay que decir sí más una entrega. Segundo, onerosos y gratuitos. Cuando se clasifica así, lo que se analiza es si ambas partes reciben algo a cambio o si solo uno se beneficia. En el oneroso, cada una de las partes obtiene un beneficio pero también asume una carga. Por ejemplo, en una compra-venta, el comprador paga un precio y recibe una cosa, mientras que el vendedor entrega la cosa y recibe el precio. En cambio, un contrato gratuito es aquel en el que solo una de las partes obtiene un beneficio, mientras que la otra da algo sin recibir compensación. La donación es un ejemplo típico. Contratos bilaterales y unilaterales. Tercero, lo que analizamos es si el contrato genera obligaciones para una o para ambas partes desde su nacimiento. El contrato bilateral es aquel en el que ambas partes asumen obligaciones recíprocas al momento de celebrarlo. Esto quiere decir que cada parte debe cumplir algo frente a la otra. Por ejemplo, el alquiler, el que alquila debe dar el uso y el inquilino debe pagar la renta. No importa si las obligaciones son iguales. En cambio, en un unilateral es aquel que genera obligaciones para una sola de las partes. La otra parte no queda obligada a dar, a hacer o no hacer nada. Un ejemplo típico es la donación. Cuarto, contratos conmutativos y aleatorios. Cuando hablamos de estos, lo que se analiza es si las prestaciones que asumen las partes son equivalentes y previsibles desde el inicio, o si dependen de un riesgo o hecho incierto. En un contrato conmutativo común, las partes conocen desde el inicio lo que van a dar y lo que van a recibir, y esas prestaciones son equivalentes. En cambio, en un contrato aleatorio, el resultado económico final para cada parte depende de un hecho incierto, algo que puede o no puede ocurrir. En este tipo de contrato, una parte puede terminar ganando mucho o perdiendo mucho. Contratos principales y accesorios. Cuando hablamos de estos contratos, la diferencia está en si el contrato puede existir por sí mismo o necesita de otro contrato para tener sentido. Un contrato principal existe por sí mismo, no depende de otro, no necesitan apoyarse en ninguna otra relación jurídica para ser válidos. Por ejemplo, un contrato de compraventa, de locación.
En cambio, un contrato accesorio no puede existir por sí solo, sino que depende necesariamente de un principal. Su función es garantizar, reforzar o acompañar al contrato principal. Por ejemplo, una fianza o una hipoteca. Ninguno de estos contratos existe ni tiene sentido si no hay una obligación principal para asegurar. Por ejemplo, la fianza existe para garantizar que un deudor cumplirá con un contrato. Lo importante es que si el contrato principal se extingue, el accesorio también se extingue, porque ya no tiene ningún objeto ni razón de ser. Contratos formales y no formales. La regla general en el derecho argentino es que los contratos no requieren forma especial. Mientras haya acuerdo de voluntades, el contrato existe. Cuando hablamos de contratos formales y no formales, analizamos si la ley exige o no una manera específica de manifestar la voluntad para que el contrato sea válido. Ya que algunos contratos sí exigen forma y si no la tienen son nulos. Cuando la ley dice que un contrato debe hacerse de una manera determinada, no es algo decorativo, sino que es una forma obligatoria. Si no se cumple, el contrato es nulo, como si nunca hubiera existido. Ejemplos de contratos formales tenemos compraventa de inmuebles, donación de inmuebles y una hipoteca. Los contratos no formales se pueden hacer verbalmente, escritos, digitales o tácitos. Contratos típicos y atípicos nos referimos a si el contrato está o no está regulado por la ley. Un contrato típico es aquel cuya estructura, características, derechos y obligaciones, etc., ya están previstas por el Código Civil y Comercial o por alguna ley especial. Como por ejemplo, contrato de locación o de compraventa, un depósito o una fianza. En todos estos contratos, la ley ya establece qué es de cada parte, qué es de cada uno, qué deben cumplir ambas partes y cómo se resuelven los conflictos. Las partes pueden pactar libremente, pero dentro del marco legal que ya existe. Y los contratos atípicos son los creados por las partes sin alguna regulación específica. En estos contratos, como no hay una regulación detallada por la ley, se aplica principalmente lo que se conoce como el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, los que las partes acuerden libremente, mientras no sea ilegal ni contrario al orden público. Además, si surge un conflicto o algo que no está previsto en el contrato, se aplican las normas generales del Código Civil y Comercial. Contratos de adhesión o contrato negociado. Cuando hablamos de contrato negociado y de adhesión, la diferencia principal está en cómo se forman las cláusulas. En un contrato negociado, ambas partes discuten y acuerdan las cláusulas libremente. Precio, forma de pago, responsabilidades, plazos. Existe una negociación, contrato negociado. Ahora, en un contrato de adhesión, una parte impone las condiciones y la otra solo puede aceptar o rechazar. Es decir, que una de las partes redacta todas las cláusulas de antemano y la otra no tiene posibilidad de modificarlas. Por ejemplo, contratos de telefonía, servicios de internet, pólizas de seguro, etc. En estos contratos, la ley protege al consumidor frente a cláusulas abusivas.